Este evento de ciudad que ya hemos tenido la fortuna de disfrutar por 15 años consecutivos, no sería posible sin las alianzas con marcas como El Colombiano, con Fama, con Fenalco Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. Bueno, nadie me paga por esta publicidad, pero quería chismosearles que en los puestos de chocolatinas Jet pueden conseguir el álbum nuevo en 2.700 pesos y álbum más paquete de chocolatinas 7.000 pesos. Una ganga, aprovechen, en serio, hoy es el último día. Hoy pueden negociar ese libro que llevan viendo desde hace 3 días. Es el día de las liquidaciones en las editoriales, que no me maten las editoriales, pero sí, hoy es el día para llevarse por fin ese libro que tanto querías. Entonces, por favor, pásense por todas las editoriales, el Centro Comercial del Libro, la carpa para librerías universitarias, la carpa de libreros independientes. Aquí estamos todos, todas y todes. Entonces, a comprar. Buenas tardes. En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar de manera segura el tapabocas cubriendo nariz y boca, por incómodo que sea, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las distintas esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Le damos inicio a la charla, la metáfora de la guerra en el fútbol. Tenemos el gusto de presentar a Juan Carlos Rodas, jefe del sello editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, y a Juan David Martínez, doctor en lingüística. Este es un evento convocado por la Facultad de Comunicaciones y Filología de la UPB. Recibámoslos con un aplauso. Jessica, muchas gracias por la presentación. Quiero comenzar con esto antes de darle el saludo que nuestro querido profe Juan Carlos se merece. ¿Cómo no comenzar con unas letras, con unas líneas en esta fiesta del libro? Mediante una hábil variante táctica de la estrategia prevista, nuestra escuadra se lanzó a la carga sorprendiendo al rival desprevenido. Fue un ataque demoledor. Cuando las huestes locales invadieron el territorio enemigo, nuestro ariete abrió una brecha en el flanco más vulnerable de la muralla defensiva y se infiltró hacia la zona de peligro. El artillero recibió el proyectil, con una diestra maniobra se colocó en posición de tiro, preparó el remate y culminó la ofensiva disparando el cañonazo que aniquiló el cancerbero. Entonces, el vencido guardián, custodio del bastión que parecía inexpugnable, cayó de rodillas con la cara entre las manos, mientras el verdugo que lo había fusilado alzaba los brazos ante la multitud que lo ovacionaba. El enemigo no se batió en retirada, pero sus embestidas no conseguían sembrar el pánico en las trincheras locales,
y se estrellaban una y otra vez contra nuestra bien acorazada retaguardia. Sus hombres disparaban con la pólvora mojada, reducidos a la impotencia de la gallardía de nuestros gladiadores, que se batían como leones. Y entonces, desesperados ante la rendición inevitable, los rivales echaron mano al arsenal de violencia, ensangrentando el campo de juego como si se tratara de un campo de batalla. Cuando 2 de los nuestros quedaron fuera de combate, el público exigió en vano el máximo castigo, pero impunemente continuaron las atrocidades propias de un enfrentamiento bélico e indignas de las reglas caballerescas del noble deporte del balompié. Por fin, cuando el árbitro sordo y ciego dio por concluida la contienda, una merecida silbatina despidió a la escuadra vencida, y entonces el pueblo victorioso invadió el reducto y paseó en andas a los 11 héroes de esta épica victoria, esta hazaña, esta epopeya que tanta sangre, sudor y lágrimas nos ha costado. Y nuestro capitán, envuelto en la enseña patria que nunca más será mancillada por la derrota, levantó el trofeo y besó la gran copa de plata. Era el beso de la gloria. Parece una narración inclusive épica de cuando nace el fútbol. Profesor Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Es un gran honor, tuve el placer de conocerlo hace mucho y este reencuentro con sus letras y con el fútbol nos trae nuevamente acá. Profesor, bienvenido, gracias. Bueno, Juan David, muchas gracias a vos por la presentación, por la invitación. A mí me parece muy importante que estos eventos en los que se pone en evidencia que necesitamos palabras, que somos palabra, que somos lenguaje, pero que también aparezca el fútbol, ¿cierto? El fútbol no como un juego de 11 contra 11 y ya, sino que antes, durante y después de un partido de fútbol estamos atravesados llenos de símbolos. Entonces el fútbol, como metáfora, podríamos hablar mucho tiempo, pero vamos a hacer de cuenta que se acabó el partido y que cuando se acaba el partido nos vamos a tomarnos la cerveza y que después de que nos vamos a tomar la cerveza somos capaces de solucionar el mundo, de tener esperanzas. Pero primero tenemos que ir a un duelo, porque así lo decimos, ¿cierto? Un duelo de vida y muerte incluso, sí, cuando hay clásicos en todo el universo, ¿cierto? En Inglaterra, en Italia, en España, aquí en Colombia, Cali América, Nacional Medellín, ¿cierto? Son duelos a muerte. Pero no vayan a creer que eso es literalmente así, sino que es una metáfora. En el texto que leyó Juan David aparecen las palabras como artillero, sí, ariete, balazo, rifle, disparo, remate. Entonces, digamos que no es que el fútbol per se sea violento, sino que hay un campo semántico y que por eso utilizamos mejor la figura de la metáfora, que nos viene de los griegos. El mundo griego es un mundo metafórico precisamente porque había que explicar el mundo, el cielo, el firmamento, la filosofía, a través de imágenes, no a través de palabras. Entonces por eso aparece la metáfora, pero no como un recurso literario, ¿cierto? La metáfora es una manera de ser y de estar en el mundo. Y creo que no solamente los poetas viven metafóricamente. Esa es digamos, la mejor explicación de lo que está pasando ahora. De hecho, la metáfora como guerra no solamente sucede en el fútbol, también hay otras áreas y campos semánticos, como decía el profe, por ejemplo, un debate. En un debate yo también destruyo ideas, acabo pero es simbolismo. Entonces vamos a tratar de entender un poquito de dónde viene ese fenómeno de la metáfora, que no es solamente el fenómeno retórico y estilístico, sino que también tiene que ver con nuestro sistema de representación y de caracterización de la realidad. Es un asunto que está en nuestra cognición y que no solamente pasa con el fútbol, pasa con la vida,
pasa con los deportes en general. Pero ya ahondaremos en unos minutos acerca de ese asunto de la conceptualización de la realidad. Profe, ¿por qué el fútbol y la literatura? Que en Juan Carlos es pues inevitable preguntarlo, es una conexión directa y de vida. ¿Por qué eso? Bueno, primero que todo, yo hago parte de una familia y creo que a ustedes también les tocó de familias muy numerosas, 14 hijos, 12 hijos, 10 hijos, ya obviamente no nos pasa eso. Entonces nosotros teníamos un equipo de fútbol, nosotros fuimos 14, sí, pero nos criamos 10. Y esos 10, pues todos los daños habidos y por haber en una casa donde había un solar, la apuesta por el huevo más grande o por quién hacía los mandados se resolvían jugando fútbol. Es decir, las mesas, las sillas, todo era fútbol. Es decir, en esa casa una pelota era el corazón de la casa, ¿cierto? Entonces, todo estaba atravesado por el fútbol. De hecho, tengo un hermano mayor que no fue a pagar servicio militar porque un equipo de la policía lo contrató, Luis, era Iván, para que se quedara trabajando en Fabricato, pero jugando en la Policía Nacional. Entonces se salvó de pagar servicio militar. El otro trabajó en la Noel, lo contrató la Noel y no le dejaron pagar servicio militar porque estaba muy ocupado jugando fútbol los fines de semana. Es decir, el fútbol es inherente a la familia, pero sobre todo la recocha, ¿cierto? Eso cuando uno juega con un balón, con una pelota de trapo, ¿cierto? Con cajetillas, es decir, botellas, lo que hubiera, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando uno dice el fútbol hoy se ha desnaturalizado porque se ha industrializado y sabemos que estas cosas que están pasando ahí atrás no pasan gratuitamente, hay muchos intereses creados, pero cuando uno juega fútbol por jugar, como dice Joan Huizinga en un texto que se llama Homo Ludens, nacimos para jugar, nacimos para competir, pero ahí cuando uno juega fútbol se vuelve un niño. Entonces la imagen de que cuando uno juega fútbol se vuelve un niño es muy bonita precisamente porque no hay un rostro parecido a un niño jugando con una pelota. Es decir, el traído del niño Jesús en una pelota es el alma, es el espíritu, Ahora uno pide después bicicleta y uno pide carros chocones y uno pide moto y uno pide, pero el balón siempre estará, el balón es una compañía, el balón no es un objeto cualquiera, el balón es la posibilidad o la esperanza que tenemos los seres humanos de seguir jugando y seguir conversando, seguir narrando. Yo creo que es la excusa para el encuentro. Sí, claro. Es decir, para eso hoy, después de casi 60 años, yo sigo jugando fútbol, pero el pretexto es ir a jugar fútbol, pero para seguir conversando, sí, para que nos sigamos narrando. En la recocha uno gana, pierde o empata, y uno pelea porque uno se deshace de uno mismo, uno no es ni jefe editorial, ni abogado, ni chofer, uno es jugador de fútbol y ya. Y cuando uno sale a la conversación, al tercer tiempo, entonces uno dice, bueno, no te lo pagué allá, pero te lo voy a pagar ahora. Es decir, sí lo metiste, pero ya no vale, ¿cierto? Ese era el tropel, era allá. Cuando vos estás salido de tu ropa, de tu propia identidad en términos generales, cuando estás vuelto un niño, ahí vos no concedes, porque nosotros jugamos fútbol sin palitos y entonces alegamos que si fue, que por encima, que por debajo, no necesitamos árbitros. Pero si uno se fija en el origen del juego de la pelota, fíjense, nosotros estamos jugando fútbol desde 2500 años antes de Jesucristo, en un juego que se inventaron los militares en China, que se llama Su Chu. El Su Chu es su pelota, chu balón, pelota a pie. A eso jugaban los militares y podían jugar entre 400 y 400 a caballo, a pie, con machetes, con caballos, pero había que coger una pelota y llevarla a un lugar que se acordaba con antelación. El equipo que ganaba, es decir,
el partido podría durar 4 días, 5 días, un mes, porque había que llevar el balón a un portón, a un río, a un árbol, y valía todo. Es decir, se podía pegar, cascar, patadas, puños, lo que fuera, pero había que poner el balón allá. Esa cosa que se llamó el fútbol, el juego de la pelota, hace 2500 años de Cristo, tenía una característica, y es que los chinos y los japoneses tienen en el sol a su dios. Sí. Entonces, fundamentalmente era un juego, un entrenamiento militar para honrar al sol, al dios sol. Entonces, el capitán que ganaba, el equipo que ganaba el capitán, le mochaban la cabeza, y con esa cabeza seguían jugando fútbol, seguían jugando al juego de la pelota. Entonces, miren el componente sagrado que tiene esto, Sí. ¿cierto? Es un componente simbólico sagrado, y por eso hablamos de la metáfora. El juego de la pelota no es una cosa violenta. Nosotros hoy le hemos dejado decir al fútbol que es violento, pero no crean que es violento per se, sino que tiene unas condiciones y unas justificaciones históricas. Cuando eso pasa del suchu a Japón, ya no se llama suchu. En el primeros, los juegos, las mujeres podían jugar, en Japón ya no, pero en Japón ya no se llama suchu, sino kemari. Kemari es el mismo juego, la mujer no podía jugar, y quien perdía, el capitán que perdía, era el que perdía la cabeza. De ahí nos viene la metáfora de cuando un jugador de estos se pone a pelear, es porque pierde la cabeza. De allá nos viene esa imagen de, efectivamente, el capitán que perdía le mochaban la cabeza y seguían jugando fútbol con eso. Ahora, eso suena macabro, claro, obviamente, pero no tenía un componente ni físico, sino un componente sagrado. Era para agradecerle a los dioses, sobre todo al dios del sol, para que se congraciara con nosotros, para que de ahí en adelante nosotros tuviéramos una muy buena vida. Es decir, la muerte es inherente al ser humano, no se lo podemos endilgar única y exclusivamente al fútbol, así como la violencia. Voy a poner un ejemplo simple, porque hemos dicho que el fútbol es violento per se y que al fútbol le hemos metido toda la violencia del mundo, pero ¿y entonces qué pasa cuando uno escucha en las noticias, y nos pasó esta semana, encontraron un niño descuartizado en una bolsa de plástico? Eso no tiene nada que ver con el fútbol, es la condición humana, ¿cierto? Por eso no es el fútbol como un marco referencial, sino que es una sociedad que está enfermita, y que como está enfermita, pues entonces al fútbol se le ha endilgado de todo, pero no, es la condición humana. Somos los seres humanos los que... Ahora, también es cierto que hemos dicho que el hombre es violento por naturaleza. Eso tampoco es cierto. Pinker en sus últimos textos ha manifestado que se ha evidenciado una mejoría, si se quiere, en esas formas de comportamiento humano, y que venimos, sí, somos violentos, pero que esa violencia se ha ido reduciendo a través de la historia. Hay un texto, Juan David, de un sociólogo que se llama Norbert Elias, se llama El deporte y el ocio como una forma de civilizar la barbarie. Y en ese texto aparece muy claro eso, ¿cierto? Efectivamente, nosotros, que nos llamamos civilizados, entre comillas, tenemos que pensar si efectivamente sí estamos en un estado de civilización, porque permitir que a uno lo encuentren en un costal, en una bolsa, en una nevera, encostalado, encolchonado, enneverado, porque también han encontrado seres humanos en una nevera, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, ¿qué es esto de la civilización? Pero no le podemos echar la responsabilidad ni la culpa al fútbol per se. El fútbol es una de las manifestaciones a través de las cuales evidenciamos algunos estados de violencia, pero y los muertos de las guerras y los muertos de toda parte, ¿cierto? Ahora, tal vez esto sea pues un poco también como una defensa del fútbol per se, pero no se trata de eso, no se trata de defender al fútbol
sino pensar que es un lenguaje simbólico, así como la literatura. El fútbol, como la literatura, son lenguajes simbólicos y fundamentalmente han hecho inmortal lo más efímero. Una jugada de fútbol, como la de Maradona en el 86, la mano de Dios. Esa jugada es universal, se eternizó, pero es una jugada de ya, una jugada de un partido de fútbol. Pero la volvimos literatura, teatro, ensayo, política, religión, antropología, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la función del fútbol, hacer, bueno, y la literatura, eternizar aquello que es lo más efímero del mundo. De hecho, ahora que mencionas, profe, el partido del 86, la mano de Dios, por mucho tiempo, bueno, cuando se iba a dar ese partido, pues lo que se decía es que no vamos a mezclar lo que pasó en las Malvinas con el fútbol. No es guerra, no tiene nada que ver con ello. Sin embargo, después Maradona, en una entrevista, él confiesa que simbólicamente, no son palabras de él, pero simbólicamente el pueblo argentina pudo recuperarse. Entonces, el fútbol no es esa violencia de lo que mencionabas ahorita, profe, de encontrar un cuerpo desmembrado. Es también la posibilidad, porque el ser humano por naturaleza, biológicamente, es competitivo, es esa posibilidad de sacar esa parte fuerte y en un encuentro, pero después, como decías, tan bonito, en el tercer tiempo nos vemos. Fíjense, a propósito de esa pregunta, la metáfora que estoy diciendo de el fútbol, ¿a qué se parece? El fútbol se parece a una guerra, es decir, 11 jugadores contra 11 jugadores. Los 11 jugadores es una cosa contemporánea, porque hasta en el calcio italiano, en 1900, todavía se jugaban 20 contra 20. Se jugaban y eran 8 árbitros. Es como si estuviéramos volviendo al VAR ahora. Pero se jugaba porque había que vigilar con toda la intención de que no hubiera tanta violencia en el fútbol, sino que pudiéramos controlar eso. Entonces aparece cánticos, himnos, casacas, es decir, es la metáfora de la guerra. Uno va a un partido y ve eso, banderas, himnos, cánticos, dos colores, las banderas, los equipos, los capitanes, la franja del capitán, las pinturas, ¿cierto? La gente se pinta. Entonces, a lo que asistimos es simbólicamente a los primeros momentos en los que se jugaba fútbol, en términos primitivos. Es un asunto primigenio, ¿cierto? Asistimos simbólicamente al mismo ejercicio, con la idea de que ya no nos vamos a matar, ¿cierto? Sino que el fútbol nos va a permitir pensar que ya no es un asunto de la barbarie, sino de la civilización. Aunque en el fútbol, ustedes saben y lo han visto en estas imágenes, hay muertos, obviamente, por algunas razones, por algunas estrategias, por algunos resultados, por algunos intereses. Pero simbólicamente, uno va a un estadio a ver una metáfora de la guerra. Por eso hay dos bandos, dos cánticos, dos himnos, dos colores distintos. Estamos asistiendo metafóricamente a lo mismo, a lo que hacían los chinos y los japoneses, que después en Roma se llama Harpastún, y que en Platón lo llama la esperomaquia. Esperomaquia es el juego de la pelota, y que aparece en la Ilíada, en la Odisea. Hay una diosa que se llama Náusica, sí, y ella empieza a jugar con sus damas de compañía, con una pelota, se les va al mar, y allá aparece Odiseo, despertando porque le pegan un totazo con una pelota. Y entonces el Odiseo coge la pelota y mira a Náusica y se enamora de ella inmediatamente. Es decir, en la Ilíada y en la Odisea aparece también referenciado el juego de la pelota. En el Popol Vuh, en América Latina, el Popol Vuh, hay unas consideraciones muy importantes, sagradas, sobre cómo los incas y los aztecas jugaban a ese juego de la pelota, pero lo hacían con la cadera. Y no había arcos, sino unos aros, como basquetbol. Entonces ellos jugaban, solamente se podía tocar así, dos bandos, pero con la cadera. Y ellos hacen eso y lo meten allá. Y si uno va a Cancún, que hay un evento que se llama Xcaret, un lugar que se llama Xcaret,
ellos juegan ese deporte haciéndole un homenaje a los aztecas y a los mayas incluso, haciendo ese juego, porque además era, repito, un evento sagrado, no era un asunto sino para congeniarse con los dioses. Veo ya, como notan, la literatura ha estado presente en todo su discurso. Profe, cuéntenos ese curso que usted tiene en Bolivariana, ¿qué pasa con esos muchachos? O sea, ya vemos que los logras cautivar, pero porque hay producción de ellos, hay textos que han salido. Bueno, me parece muy bacana la pregunta, Juan, porque, dale. Homo Ludens. Exacto. Ahí en Homo Ludens, gracias por la pregunta, Homo Ludens, Huizinga sostiene, antes que Homo Faber, o sea, el hombre que fabrica, o el Homo sapiens, el hombre que piensa, somos Homo Ludens, es decir, nacimos para jugar. Y él al final empieza a hacer, por ejemplo, haiku, que es poesía japonesa, para decir, el juego no es solamente el juego de una pelota con otra, 11 contra 11, sino también con la palabra, ¿cierto? Que Cortázar después en Rayuela juega y hace de todo malabares con las letras, ¿cierto? Con las palabras. Entonces, el curso nació en el 2015, es un curso que llama Fútbol y Literatura. De hecho, el viernes que tuve la clase con ellos, llevé un balón, cobramos penaltis con ellos en el salón. Nosotros hacemos muchos daños allá, la verdad, pero como se llama Fútbol y Literatura, se lo tienen que aguantar los compañeros que yo tengo ahí al lado. Ellos se asoman y miran a ver qué está pasando allá. Hicimos la 101 y qué pena con ustedes la autorreferencia, pero gané. Le gané a 18 estudiantes que tienen 20, 18, 19 años. Pero a los penaltis sí perdí, ahí sí. Le logró ganar a la hermana que la hacía con tacones. En este libro se narra esa parte, pues todo esto es biográfico, pero se narra aquella hermana que les ganaba a todos en la 21. Yo tengo una hermana, es la menor, se llama Adriana, y Adriana, como les dije al principio, para nosotros el fútbol era la vida. Bueno, y por eso ahorita a las 3:30 los voy a invitar para que vamos a lanzar este libro que se llama La vida en un balón. Aquí también hay una referencia a la guerra, si quieren ahorita lo leemos. El evento es a las 3:30 en el Aurita López. Y ahí, dale. Sí, estamos ahí en las universidades, a mano derecha, ahí están los dos libros incluso. Sí, claro, en la librería. Entonces, el curso nace en el 2015 por una solicitud que me hace la universidad, porque la universidad tenía toda la intención de volverse un campus deportivo, es decir, una universidad del deporte. Pero a esa universidad del deporte había que meterle también un poquito de sustento teórico. Entonces, yo empecé a escribir esta columna en el periódico El Espectador, y era como eso, como un pretexto para tener formas de argumentar y justificar por qué una universidad del deporte. Me encuentro con dos cosas como estas. En la época de Franco, en España, Franco estuvo 30 años en la dictadura, hizo españolizar todo lo que tuviera que ver con el lenguaje del fútbol. Sí. Es decir, nada que fuera fútbol y las expresiones que utilizamos en el fútbol, pero entonces también era una vergüenza que los escritores fueran al estadio, porque el fútbol era una cosa horrible, una cosa de estúpidos, diría Borges. ¿Por qué es una cosa de estúpidos? Porque son 11 contra 11 persiguiendo un balón, dice Borges. Entonces los intelectuales españoles de la época de Franco tenían que ir a escondidas, disfrazados, a ver los partidos del Real Madrid y de Barcelona.
Pero si ustedes lo ven también en Italia pasa lo mismo, con la época de Mussolini. Sí. Franco hizo ganar al Real Madrid muchas veces por orden de él, en partidos que eran partidos de fútbol, pero no, es que eso de la política está muy arraigada. No vayan a creer que Mussolini en el 34 y 38, que se ganó los 2 torneos, fue en Francalid. Hay pues digamos unas historias que dicen que definitivamente no, señores. Lo mismo pasa con Hitler en Alemania. En el 42, pero ahí sí perdió con claro, los croatas. Pero Günter Grass escribe un texto sobre eso, ¿cierto? Cómo un dictador tiene incidencia directa en asuntos que son solamente un partido de fútbol. Pero entonces fíjense que un partido de fútbol no es solamente un partido de fútbol. Se juega la historia, se juega la vida. Nosotros mismos nos jugamos en una recocha, nos jugamos la vida. Es lo más serio que tenemos. Pero entonces estamos tocando el tema de nacionalismos ya. Claro, y eso pasa también en Argentina del 78, ¿cierto? El 78 se supone que no fue tampoco del todo que Argentina ganó el torneo de manera, en condiciones, ¿cierto? Entonces, también me encontré, por ejemplo, con que Camilo José Cela escribe un libro que se llama 11 cuentos, y es un premio Nobel de literatura. Y después viene Vicente Huidobro, Vicente Alexandre, poetas que le escriben a esa figura extraña que es el arquero. Y después nosotros leímos a Günter Grass, Horacio Quiroga, es el primero que escribe un cuento sobre fútbol en América Latina. Horacio Quiroga, el texto se llama Juan Polti, Fallback, y es una historia que sucede en el Estadio Nacional, 1918, mes de marzo. Un jugador de fútbol que se llama Abdón Porte, le decían el indio, tomó la decisión de, como era titular, ¿cierto? Ser titular es muy importante en el fútbol, y de pronto empezaron a dejarlo en la banca. Y él empezó a sentir que se estaba muriendo, que él no podía ser suplente de nadie, y además tenía el 10 en la camiseta, y ustedes saben que el que tiene el 10 en la camiseta es el artista, es el poeta, ¿cierto? Entonces decidió escribir 2 cartas, uno para el dueño del equipo Nacional de Uruguay y uno para su novia, con la que se iba a casar un mes después. Se fue para el Estadio Nacional, donde el día anterior había ganado, pero era suplente y se pegó un tiro en el corazón. Entonces, claro, ese es el primer cuento. ¿Cómo? Sí, claro. Pero es una historia real. Y hoy, después de tantos años, eso fue en 1918, hay una grada en el Estadio Nacional que dice Abdón Porte, por tu sangre. Y Eduardo Galeano tiene un apartado que se lo dedica a Abdón Porte en el fútbol a sol y sombra. Pero también hay un libro muy bonito de Eduardo Galeano que se llama Cerrado por Fútbol. Cerrado por Fútbol es un libro que él escribió, pero se lo publicaron después de muerto, y es que tenía una práctica. Cuando empezaba los mundiales de fútbol, él ponía el letrerito Cerrado por Fútbol y no atendía absolutamente a nadie. Es decir, durante ese mes él se encerraba con su esposa, Elena, que todavía está viva, y con su perro que se llama Lumpen Pepa. Y entonces con ellos 3 vivía el fútbol. Es decir, Eduardo Galeano, Juan Villoro, Mario Benedetti tiene 2 cuentos hermosísimos. Juan Carlos Onetti fue jugó fútbol, pero escribió sobre fútbol y después terminó siendo portero, vendedor de boletas en el Nacional de Uruguay, en el Estadio Central. Así sucesivamente, yo me he encontrado con autores que uno diría es imposible. Bueno, y hay un texto, yo también lo recomiendo mucho, se llama Los Nobel del Fútbol. Y en los Nobel del Fútbol, un señor que se llama Omar Pérez, no el jugador, hace una compilación de los autores que le han escrito al fútbol. Entonces yo empecé a sentir que el fútbol había que narrarlo, que el fútbol es una dimensión estética de la condición humana. Y entonces empecé a hacer todo ese recorrido de los autores que le han escrito al fútbol y me he encontrado con más de 120 autores.
120 escritores. No es menor, no es menor, o sea, trivializar y el trato que le da, pues Borges ya tendrá sus razones, pero no es un asunto trivial, es que hace parte de la vivencia del ser humano. Pues yo diría que es el único deporte antinatural, porque es el único deporte que se juega con los pies. Ningún deporte otro se juega con los pies, es el único. ¿Y cómo llegamos a Inglaterra? Porque en Inglaterra se separa el fútbol del rugby, ¿cierto? Pero era lo mismo, el fútbol y el rugby eran dos juegos igual de violentos, igual de agresivos, pero el rugby se podía jugar con las manos. En cambio, el fútbol se tomó la decisión de que no se pudiera jugar con las manos y entonces por eso es tan difícil. Voy a poner un ejemplo de este libro. Nosotros en español decimos fácilmente gafiadita, 31, chilena, chilenita, tijerita, tijera, pero vaya dígale usted a un gringo eso. En inglés no existe, ¿cierto? Pero nosotros lo decimos fácilmente. Entonces estos libros que son bilingües tienen esa condición. El traductor tiene que hacer asteriscos y pie de páginas para explicarle a otro qué es eso. ¿Por qué? Porque en América Latina sí jugamos así, jugamos con arte. Hay un libro, tal vez sea el último que recomiendo y ya he recomendado muchos, se llama El fútbol, dinámica de lo impensado, de Dante Pansieri, argentino. Y él muestra cómo nosotros los brasileños, los argentinos, los colombianos, los chilenos jugamos al fútbol como si fuera un baile, como si fuera samba, como si fuera cumbia. En cambio, reconoce que los europeos juegan fútbol muy tiesos. A ellos no les da para mucha hacer una táctica. chilenita, porque está primero la táctica y el resultado. Para nosotros los americanos el fútbol nosotros gozamos con Ronaldinho, con Ronaldo, con Maradona, con Messi. Es decir, nos embebemos viendo obras de arte, porque lo que hay ahí es una obra de arte, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, Zinedine Zidane se le quita un poquito eso, y Zinedine Zidane en la final de Francia jugó como si fuera un brasileño y le hizo jugaditas a los brasileños, pero era un desquite. Paradójicamente lo echan en ese partido de ese cabezazo, Sí. y creo que ahí quedó pues como esa simbología de la guerra también, porque hay componentes muy fuertes en lo político, pero básicamente es eso, el fútbol como una obra de arte, el fútbol como una película, el fútbol como en 90 minutos uno es capaz de ver danza, música, teatro, ¿cierto? El fútbol es eso, en 90 minutos vos pasas por todas las dimensiones artísticas del ser humano. Y cuando le dicen a uno, bueno, y entonces define el fútbol, y entonces uno dice, el fútbol, esto qué pena, lo hago siempre y me van a disculpar, no hay ninguna otra expresión más bonita que cuando uno canta un gol que la palabra hijueputa. Es decir, si yo hago gol y yo no canto eso, yo no hago catarsis. Chile mierda también. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que es el apellido, ¿cierto? El apellido del fútbol. Por eso esta cosa del VAR nos tiene muy aburridos, porque cantan el gol que no fue. Después cuando lo cantan que sí fue, ya uno para acá va a decir hijo de puta. Pues ya no tiene sentido. No, ¿cierto? Entonces hay un desfase ahí de la emoción. Por eso el fútbol es una dinámica de lo impensado. Es una obra de arte. Profe, en el asunto del lenguaje, ¿qué hacer? Teniendo en cuenta que el lenguaje ha estado pues presente, esto de tiro al arco, héroes, batalla, hace parte inherente del fútbol. ¿Será que a través del lenguaje también podemos cambiar un poco esas dinámicas? Y aquí toco un poco lo de los medios de comunicación. O sea, ¿será que desde los medios también podemos hacer algo para bajar ánimos? Porque se ha cuestionado mucho también los cierres de canchas, de estadios, etcétera. ¿Qué hacer desde el lenguaje también? Bueno, primero, digamos que yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó el día que nos confinaron, el 16 de marzo, que nos tuvimos que ir de la universidad para la casa.
yo pensaba que me iba a morir porque no iba a ver fútbol. Es decir, yo pensé que me iba a morir, que me iba a dar un infarto porque no iba a ver fútbol. Sin embargo, hubo dos torneos en Nicaragua y en Azerbaiyán, creo, y yo seguí viendo fútbol y yo me hice hincha de un equipo de Nicaragua. Y era verde como el verde de aquí, entonces yo lo disfruté y lo gozaba, ¿cierto? Y mi equipo quedó campeón, el de allá de Nicaragua. Y el de Azerbaiyán también más o menos, no era un verde pues como el verde, pero era más o menos parecido, quedó de segundo. Pero en estas conversaciones, y aquí sí quiero nombrar, antes de responder, yo no sé si se acuerdan, pero en Medellín hubo un equipo de narradores que se llamaba El Trabuco Todelar. ¿Cómo se va a llamar un equipo de comentaristas El Trabuco Todelar? Trabuco es un arma. Y tuvimos en Colmundo Radio un equipo también parecido que se llamaba La Guerrilla Deportiva. Y nosotros oíamos La Guerrilla Deportiva y eso no pasaba nada, ¿cierto? Eran 5 o 6 personas, 7, hablando de fútbol todo el tiempo, pero no pasa nada. Entonces, ahí hay un libro que se llama Épica y Lírica del Fútbol, de un señor que se llama, de apellido Candau, y entonces él empieza a hablar de las metáforas en el fútbol, pero empieza con los apodos. Hagan ustedes una cuenta de los apodos inmediatamente. El Bambán Zamorano, el Riflecito, la Pistola yo no sé qué, el Navajas yo no sé qué, ¿cierto? El Bombardero Valenciano, hagan el listado. El Matador, Kempes, el Matador, ¿cierto? Entonces hay un campo semántico de apodos, incluso aquí lo llaman el Arca de Noé, porque empieza con digamos, los apodos de los animales en el fútbol. En Colombia todos los jugadores han sido llamados con nombres de animales. Hagan la lista. El Bombardero, Aravena, el Chigüiro, los animales, el Chigüiro, el Camello Soto, en fin, ¿cierto? Estamos hablando de metáforas y todo el mundo incluso entiende y comprende que así es como nos llamamos porque nos bautizaron en la calle. A uno lo bautizan en la casa, le ponen Juan Carlos Rodas Montoya, el hijo bueno, el chiquitico, el que no mata una mosca en la calle, pero vaya a jugar fútbol a ver qué le pasa, quebrando vidrios, botando pelotas, ¿cierto? Es lo que pasa en la calle. Entonces ahí le dicen a uno el apodo y lo peor es que el hijo de madre, para no decir la palabra, que le pone a uno el apodo, tenía razón este hijo de madre. Y uno se va a asomar al espejo y sí, entonces a uno le dicen vacafiado, vacafiada, care muerto, care torta, care yo no sé qué, care cuchillo, care navaja, care galápago. Y uno dice, ay, hijo de madre, sí, de verdad que sí, qué pena con esta gente, pero tienen razón. Entonces, miren que no es solamente un asunto de la guerra, ¿cierto? No solamente es una metáfora de la guerra, es una metáfora del fútbol y el fútbol es una metáfora de la vida, porque también podríamos decir que es una metáfora del amor, de la locura, de la muerte, de la soledad. Dale, Iván. Bueno, muy bien. Todos los animales que ustedes tengan ahí en la memoria son válidos solamente para decir eso, que no solamente es la metáfora del fútbol, la metáfora de los animales, sino también, claro, hagan un listado de, también está el príncipe, el divino, el duque, ¿cierto? Es que también tenemos ahí otros campos semánticos que aluden directamente a clases sociales, ¿cierto? Entonces seguimos hablando de lo mismo, de unas metáforas, de unas formas de ser y de estar en el mundo, pero fundamentalmente en el lenguaje. Profe, en este texto y en sus columnas, usted también toma de excusa el fútbol, porque el fútbol es un reflejo de la realidad, asuntos de xenofobia, machismo, incluso el chiste, aquel chiste cruel, negro, que tanto pues detestamos, pero que también está tan presente. El fútbol es ese reflejo de la sociedad y se ve muy bien aquí expresado en sus textos.
¿Para qué le ha servido el fútbol en ese sentido de cuestionar pues la sociedad en la que estamos? Bueno, Juan David, una primera respuesta inmediata es que yo he pensado que el fútbol salva vidas, ¿cierto? El fútbol es como una imagen en la que los seres humanos demostramos lo mejor, es decir, la solidaridad, es decir, la amistad, es decir, los valores humanos están ahí expuestos en un partido de fútbol. Y vos jugás muy bueno con tus amigos, porque los conoces, ya no tienen que hablar, solamente con una mirada le pasas el balón y le estás mandando un amigo. Pero también, por eso no hacemos una apología del fútbol, le cabe lo peor del ser humano, ¿cierto? Eso de que uno tenga a un compañero que está jugando fútbol y le pegue un guayazo en la cara, que uno le diga mico al otro, lo que pasa con el fútbol femenino, ¿cierto? Todo esto para decir que, otra vez, el fútbol es el espacio, en el mejor de los casos, donde los seres humanos nos mostramos como los mejores seres humanos, como los más civilizados, pero también lo peor, lo peor. Es decir, vos no le das agua a tu compañero, le quitas el agua, ya eso es un gesto violento, ¿cierto? Por eso, un poco las imágenes que han visto ustedes ahí dan cuenta de, sí, al fútbol también se le metió la violencia, pero está fundamentalmente en el lenguaje. Nosotros hemos construido, tal vez Isidoro de Sevilla dice que donde hay palabras, cuando nosotros construimos palabras, lo que estamos construyendo son cosas, y con las palabras hacemos cosas. Ahí es claro que entonces la palabra que se dice, la palabra violenta, la palabra soez, la palabra grosera, la palabra hace hacer cosas y hace hacer cosas a los seres humanos. No es que seamos violentos per se, sino que la violencia es un constructo y con ella nos hemos justificado para todo. Hay un fragmento acá, quiero leerlo, de una de las columnas del profe Juan Carlos, que refleja de todas maneras la mirada de su amor por el fútbol y la literatura. Este fragmento está en la columna Discriminación en el fútbol, quien dijo, que fue publicada pues en el Espectador, comillas, nos queda agradecer al fútbol de la calle, al de niños y niñas que se untan de fútbol sin pensar en futuros y agotan la existencia en un pase, en una cogida de manos o en un besito accidental, por los choques habituales del fútbol lúdico, ese que no mide colores, tasas, valores económicos, mediadores, intereses y todo lo que ha ingresado al fútbol. Ese es el fútbol para usted, más allá del lenguaje que marca el fútbol desde las canchas, pues desde su campo semántico, como ha mencionado. Ese es el fútbol de los niños, y lo mencionaba hace un rato, profe. Sí, un saludito para Iván Rodas, ese es del que estuve hablando esta mañana, ahorita cuando empezamos. Él es el de los goles. Él es el que se salvó de pagar servicio militar porque se fue a jugar con la policía. Allá está Javier Rodas, que se salvó de pagar servicio militar porque se fue a jugar a la Noel. Es decir, lo que les dije al principio, el fútbol era el corazón de esa casa y hacíamos las mejores apuestas por el mejor desayuno, el huevo más grande o el que hacía los mandados. Entonces, si eso es así, el fútbol se quedó, lo tenemos arraigado. Y por eso, es verdad, yo tengo ahí unas imágenes de doña Maruja, de doña Silvia, porque los balones se iban a las casas de ellas y los cogían y los partían en dos, y al otro día tenían materas. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Llorábamos porque nos quedábamos sin fútbol, nos quedábamos sin el útil, ¿cierto? Y esas imágenes van quedándose ahí precisamente porque el juego, cuando vos salís a la recocha, vos salís a jugar, a divertirte. El fútbol se desnaturalizó porque ha entrado de todo al fútbol. Hay ojeadores,
hay psicólogos, antropólogos, hay sponsors, hay patrocinadores, hay apuestas. Fíjense que hoy las apuestas estaban prohibidas y hoy en la gran mayoría de las transmisiones de fútbol están, digamos que la publicidad es de apuestas, ¿cierto? Y eso que era una cosa, digamos, negativa, prohibida, hoy se vuelve lo normal. Es decir, ha entrado las apuestas al fútbol y desnaturaliza el fútbol, el juego por el juego. Los jugadores se pegan se quitan la camiseta, se dan besos y al mes siguiente le están dando un beso el mismo a otra camiseta. Sí, ¿sí me entiendes? Es decir, se ha desnaturalizado tanto que cuando uno dice jugadores que estuvieron 20 años en un equipo, 25 años, hermosísimo. Pero ¿cierto? pasó hace poco. Claro. Pero estos jugadores de fútbol, nosotros hemos ido a la Marte y hemos visto el ponifútbol y desde ahí a los 8 años ya están viendo jugadores y ya les están poniendo el ojo y ya los están vendiendo y los papás están diciendo vale 1 millón, no, vale 2 millones de pesos, ya le están poniendo tasa a los jugadores, valor a los jugadores y tienen 8 o 9 años. Entonces insisto en que se ha desnaturalizado el fútbol, ese que se ha industrializado, pero mantenemos la idea de la recocha y la recocha, terminamos, allá adentro nos pegamos muy duro, me aporreaste y vamos y nos tomamos la cerveza y arreglamos el mundo. No perdimos, no ganamos, seguimos conversando. Es decir, nos seguimos narrando. Profe, nos ibas a regalar algo. Ahorita va a ser el lanzamiento de La vida en un balón, 3:30. Pero antes de la previa de este conversatorio, él me decía que nos iba a regalar un fragmentico del texto. Escuchemos. Bueno, esto lo digo a propósito del tema del fútbol como una metáfora en la guerra, precisamente por eso, porque tal vez algunos se acuerdan del Bambán Zamorano. El Bambán Zamorano no le dicen Bambán por guerra, sino porque le gustaban los picapiedras. Era enamorado de los picapiedras y ahí estaba esa figura de Bambán, ¿cierto? Y también algunas palabras en el campo semántico. Nos vamos a dar cuenta que efectivamente el fútbol es una metáfora de la guerra, es indudable. La pelota hierve en ruido seco y sordo de metralla. Se revuelca una epilepsia de colores y ya estás frente a la valla con el pecho, el alma, el pie y el tiro que en la tarde azul estalla como un cálido balazo que se lleva la pelota hasta la red. Es un texto de Juan Parra del Riego. El texto sí, ahora sí. Algunos sociólogos, filósofos, antropólogos, periodistas, escritores y semiólogos han definido que la metáfora más inmediata que se le asigna a la guerra es la del fútbol como fenómeno, signo y simbólico. Pero otros, los de más allá, críticos, políticos y aficionados, consideran que pasa todo lo contrario. La metáfora que más representa el fútbol entre los imaginarios humanos es el de la guerra. Unos más sostienen que se trata de dos lenguajes que tensan en un mismo nivel humano, pero que como fenómenos culturales no se parecen en nada, aunque el lenguaje los contradiga. Como leyó Juan David al principio, ariete, artillero, obús, misil, son expresiones cotidianas en el terreno de juego. La diferencia es que son palabras que cobran dimensión simbólica. En el otro terreno, en el que se juega a muerte real, estas palabras y expresiones producen escozor porque aluden a masacres cotidianas que terminan en sangre y dolor. Ambos campos semánticos aluden a juegos distintos: frente de ataque, atacante explosivo, bloques defensivos, mortífero ataque. Yo no sé si oyeron a Rueda hablando del partido de fútbol de Colombia-Bolivia. Él decía que en Santa Cruz de la Sierra iban a esperar a sus hombres en la base. Oiga pues, él dijo, vamos a tener la base en Santa Cruz de la Sierra y allí vamos a reclutar a nuestros jugadores. Reclutar a nuestros jugadores, dijo Rueda. Y después dice Juan Fernando Quintero, sí, es que yo sé que el profe tiene las mejores armas y los mejores hombres para ganarle a Bolivia en La Paz. Miren que estamos utilizando un lenguaje eminentemente
cotidiano, pero estamos aludiendo a la guerra, ¿cierto? No es gratuito. Frente de ataque, ataque explosivo, Carlos Antonio Vélez hace poquito dijo, él siempre dice muchas cosas, a los jugadores de fútbol en Colombia hay que invitarlos a que disparen al arco porque ellos no disparan al arco. Más expresiones usadas con propósitos distintos. En la guerra implican guerra, en el fútbol implican juego, pasión, drama, épica, sudor, ganar y perder, pero simbólicamente. Fusilar al arquero, matar el balón, se le mojó la pólvora. Acuérdense del texto de García Márquez, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía es un cobro de un penalti. No hay nada más épico y trágico que un cobro de un penalti. Un verdadero riflazo. Fútbol o guerra, guerra o fútbol. Niveles de lenguaje que se transfieren de un campo al otro cada vez de manera más natural. Antes del comienzo del partido hay que hacer el sorteo entre capitanes, quienes intercambian banderillas, escudos y apretón de manos de hipocresía, porque hay que esperar un contragolpe o reventar el balón. Con estas expresiones y múltiples más, se han hecho estudios sobre el lenguaje del fútbol en relación directa con la vida, la muerte y las formas narrativas en las que nos expresamos cotidianamente, hasta entender la misma noción de metáfora. Este es un tema recurrente entre estudiosos del lenguaje que hacen coincidir el deporte antinatural con una guerra que se ha convertido en natural. Frases, expresiones y palabras que se refieren a campos semánticos diversos a falta de un lenguaje más propio en las narrativas del fútbol. Táctica y estrategia es el título de uno de los poemas de Mario Benedetti y deja entrever qué se requiere en el amor para que no se termine en guerra, y tal vez es lo mismo que pasa entre el amor y la muerte, o mejor, entre el lenguaje del fútbol y el de la guerra. Tal vez el amor le dice a la muerte, como concluye el poema de Benedetti, mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Profe, muchísimas gracias. No quiero dejar que ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues sí, adelante. Aprovechar en estos minutos que nos quedan, y ya saben, a las 3:30 en Sala Ahorita. Sonido. Gracias. A mí me queda, después de todo este recuento, muy agradable la presentación, me queda la idea de que entonces no tenemos solución. Tenemos que seguir aguantándonos de la violencia, los muertos, porque esto ha sido desde el principio de la historia una batalla. Y segundo, sigue siendo muy machista el asunto del fútbol, porque tan así es que usted nos enmochiló el cuento de su hermana, que nunca supimos qué era lo que pasaba en su casa cuando ella jugaba. Ah, bueno, gracias. Ella es una... Mi nombre es Alba Gloria Gil. Gracias. Es también bolivariana de toda la vida. Bueno, entonces con Adriana pasó que ella es capaz de hacer la 51 con unos tacones. Es decir, ella de tacones y teniendo un niño de brazos es capaz de hacer la 51. La pregunta sobre la violencia, yo creo que sí tenemos solución, pero la solución no está ni por fuera ni adentro del fútbol. Está en que los seres humanos no nos hemos formado lo suficientemente para la compasión. Miren, hace poquito yo escuché una conferencia sobre la compasión está en el código genético. La compasión es un instinto natural y nosotros lo tenemos adormecido, porque no nos compadecemos del otro, sino que nos compadecemos del que está más lejos, no del más cercano. Los animales necesitan compasión y nosotros somos compasivos con los animales, pero no con los que tenemos más cercanos. La solución no está ni en el fútbol ni por fuera del fútbol, está en el ser humano que no ha sido capaz de leer eso. Porque es que cuando decimos que encontraron a un ser humano enneverado, que lo encontraron en una bolsa, que lo encontraron encolchonado, que encontraron un niño recién nacido descuartizado, eso no habla de lo mejor del ser humano, sino de lo peor. Y creo que
el fútbol no vamos a encontrar la solución ahí. Tenemos que hacer toda una estrategia de formación de los niños, sobre todo, empezar a formar a los niños en el juego, considerando que el juego no es un ocio, no es un entretenimiento, es fundamentalmente la existencia misma, es la vida misma. Y por eso el fútbol puede formar el carácter de los seres humanos. Eso sí, el fútbol ha formado el carácter de los seres humanos, pero no la violencia per se. Lo que trae a colación el profe Juan Carlos, pues iba a tocar también con uno de nuestros acompañantes, porque esta charla está, digamos, programada para el miércoles inicialmente, y él es Marco Antonio, un entrenador, y él toca dos, o sea, ahorita hacía referencia a dos temas que él quería tocar. Primero, la formación. Él tiene, y su escuela de formación de fútbol tiene como sello el juego, no digamos la competencia para acabar al otro, sino la diversión, homo ludens. Y segundo, no tasar, no es el mejor el que gana. Entonces, desde la escuela, desde los niños, allí en las escuelas de formación se puede hacer mucho. No sé si hay otra pregunta. Quisiera expresar también lo de lo femenino. Hay una mujer que se llama Irene González, española. Es la primera mujer en el fútbol que juega fútbol profesional con hombres. El primer problema que tuvo fue con su propio papá. El papá la sacaba del estadio, de los cabellos, porque eso era un deporte para hombres, ¿cierto? Y resulta que el fútbol parece ser que primero que Inglaterra fue descubierto en Escocia por un equipo femenino. Entonces, esta mujer murió de 19 años de tuberculosis. A la gente que le daba en 1900 tuberculosis se moría y ya. Entonces se muere de 19 años, pero es como el primer símbolo. Hay dos fotos nomás de ella, Irene González, arquera de un equipo de fútbol masculino. Es la mujer. Y es como un referente que me parece a mí muy importante porque rompe un poco con esas estructuras refinadas y ortodoxas y herméticas del fútbol. Afortunadamente eso ha cambiado un poco, ya tenemos fútbol profesional, pero incluso miren otra vez en el lenguaje. ¿Cómo se le decía a una mujer que jugaba fútbol? Machorro, zorra, grilla, ¿cierto? Es decir, otra vez está en el lenguaje. Y eso, el lenguaje carga semánticamente con los seres humanos. Entonces, claro, mantenemos todavía un fútbol muy masculino, muy masculinizado, y el lenguaje también. El lenguaje también es absolutamente masculinizado. Pero no, la solución de ello no es un problema solamente del fútbol, es un problema de la condición humana. Sí, eso. Qué pena. Recordemos, por favor, el uso del tapabocas, inclusive si se está hablando por micrófono, por normas de bioseguridad. Buenas tardes, mi nombre es Jorge y quería como hacer una claridad respecto a lo que está tocando Juan Carlos y Juan. Creo que dentro de la dinámica del fútbol, para que necesariamente exista esa analogía de guerra, tiene que existir la analogía de paz y el estado de paz. Entonces el aspecto semiótico y ese aspecto simbólico que está cargado, está connotado, también está acarreado por una subjetividad del ser. Y en la construcción de la subjetividad del ser es donde realmente tenemos que trabajar en la formación de estos chicos, ¿cierto? Y creo que es ahí la tarea de ciertos profesionales, digo yo profesionales, pero también de los padres de familia, en la forma en cómo connotamos y como damos, llamémoslo así, un apoyo o una base a la forma en cómo dimensionamos no solamente el fútbol, aunque en este caso es el fútbol, sino en generalidad del deporte. Entonces creo que es la ausencia, muchas veces nosotros tendemos como a evadir mucho las responsabilidades como personas. Creo que lo más importante es asumir que tenemos responsabilidades y nuestras responsabilidades están en la formación de los chicos como padres de familia y como parte de la familia. Y entonces cómo connotar y llenar de sentido
esas instancias competitivas, porque como lo plantea Juan Carlos, son instancias, llamémoslo, que están en la raíz, entre comillas, que siento yo que eso es otra construcción, otra identidad, porque creo que también somos cooperativos antes que competitivos. Y aunque el fútbol se condiciona de las dos herramientas, creería yo que pues es bueno revisar esa situación. ¿Crees que hay un aspecto, perdón, para concluir con una pregunta, ¿hay algún aspecto específico que creas, Juan Carlos, que se debe formar en inicio y como base para que ese concepto o esa construcción simbólica sea muchísimo más, llamémoslo así, enfocada hacia la paz y hacia el bienestar de la humanidad, específicamente en el fútbol? Bueno, gracias Jorge. Me parece muy importante lo que explica Jorge sobre la noción de la paz como una analogía. Lo que pasa es que cuando uno habla de una analogía como la paz, ve más que una analogía, una utopía. ¿Por qué? Porque estamos en la condición tan dolorosa en la que nos encontramos, que uno quisiera soñar que sí es posible que haya paz, pero los comportamientos humanos nos demuestran que lo que nos deja es como más escepticismo, y por eso somos tan escépticos, porque aunque soñemos en ella, aunque utopicemos con la paz, aunque trabajemos para ello, el ser humano nos demuestra lo contrario, que esa no es la ruta, ¿cierto? Y lo otro, lo pienso pues como en términos generales, es que pensar que el juego es tan importante como la comida, y pensar que la literatura, la lectura es tan importante como el agua, y que no es un aditivo, no es un quiste. El juego por el juego es casi que la defensa del primer principio que tenemos los seres humanos de ser libres. El juego por el juego nos permite libertad, y ahí es donde yo creo que nos ha faltado que la formación sea en libertad, porque regularmente nosotros seguimos siendo esclavos de un sistema, esclavos de una institución, esclavos de una entidad. El juego nos libera, y por eso salimos, incluso los viejitos, a jugar de noche. Los taxistas tienen torneos de fútbol en la ciudad de Medellín a las 4 de la mañana, porque necesitamos ir a eso, a jugar, a conversar con otros, y después vendrán las cervecitas, pero primero el juego. Y creo que, Jorge, qué bueno que soñemos todos que sí es posible, pero también lo hemos visto. Mariana Pajón tiene más de 27 platinas en todo su propio cuerpo. A Mohamed Ali le pegaron más de 29.000 golpes en la cara. Alberto Contador tiene en su cabeza atravesada casi que una sierra. Batistuta le pide a sus médicos que le corten los pies porque no puede caminar, ¿cierto? Entonces, eso de la paz, de la felicidad, de la alegría, por vía de la felicidad, por vía de la paz, es muy paradójico. Creo que es a través de la derrota y de los dolores y de las tragedias que los seres humanos hacemos o tenemos los grandes aprendizajes. Profe, muchas gracias por este cuarto. A ver. Sí. Yo la pregunta, mire, buenas, mire, a mí me gusta el fútbol, pero lo que pasa es que el fútbol se enfrascan en violencia. Argentina, Brasil y Colombia, como México y otros países de América Latina, son producto y originarios de los hooligans. Los hooligans son un grupo de barras bravas que no están de acuerdo que un equipo gane o pierda, pero cuando se enfrascan en violencia llegó, mire, las barras bravas como Resistencia Norte llegó en el año 98, el 92 en Colombia, eran las barras bravas. Mire, yo soy hincha del Rojo de la Montaña y me gusta el Rojo, me gusta Medellín, pero no soy del Nacional. Pero mire, cuando hubo una final en el estadio Atanasio Girardot 2015, yo tenía 22 años, estaba por cumplir 23. Yo apoyaba a Medallo para que ganara, pero ganó Cali. ¿Y qué pasó? Muchas personas se enfurecieron, rompieron botellas de vidrio, tiraron mesas, agarraron con la policía, tiraron piedras, gases y papas explosivas. Yo me tuve que esconderme en un asadero de pollos para sobrevivirme. Y es como, ¿qué están sucediendo con las barras bravas? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué hay tantas rivalidades?
Ya basta. Ya basta de las rivalidades, porque para jugar fútbol es jugar fútbol en los estadios de Colombia, pero en paz. ¿Por qué? Porque mire, Medellín tiene sus dibujos como Medellín y Nacional. También hay muchos equipos, pero también es que el partido se enfrascan en violencia porque todo termina muy mal, todo termina equivocadamente. Mire, yo soy fan del fútbol, porque a mí el fútbol es la pasión, pero lo que más me indigna es la violencia, lo que está sucediendo, y tenemos que hacernos responsables de lo que está pasando. Yo le pido a muchos colombianos que pueden tener un fútbol en paz, un fútbol tranquilo, no un fútbol violento. Y lo que sucedió, sí, reactivó la reactivación económica y los hinchas volvieron al Campín, al Partido Nacional Santa Fe. Pero ¿sabe qué pasó? Mire, ¿qué pasó? Lo que sucedió, hermano. Santa Fe y Nacional se agarraron a golpes. A un hincha lo hirieron. Muchos hinchas murieron. Otros están paralíticos, ya no perdieron su movilidad. Y todo por consecuencia de las peleas con palos, con navajas. Eso es lo que necesita hoy el fútbol colombiano, paz sin violencia. Y eso, lo que vamos a pensar es que yo también fui al estadio y conocí las barras, pero lo que me más indigna es la violencia. Bueno, que viva el fútbol en paz en Colombia, carajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y se nota que no estuvo en la primera parte de la charla, porque en la primera parte de la charla lo que intenté mostrar es que no se le puede endilgar eso que pasa al fútbol. Es decir, eso que pasa en el fútbol es un resultado de lo enfermo que está el ser humano. No tiene nada que ver con el fútbol. Esas son condiciones en las que estamos viviendo, ¿cierto? No es el fútbol per se. Y este tipo de, digamos, como de reacciones explosivas le hacen mucho daño al fútbol. Esas reacciones lo que hacen es alentar con el discurso también a otras condiciones peores, ¿cierto? Si hay un hincha de Nacional más o menos parecido aquí tenemos un lío y ni siquiera estamos jugando fútbol. Sí, no, realmente esta es fuera, como decía el profe Juan Carlos, fuera de las canchas, sí. Mi nombre es Álvaro Jaramillo, soy esposo de Alba Gloria. Yo voy también por otro lado y estoy muy de acuerdo contigo. A veces veo que la selección Colombia en el juego, cuando va ganando 1-0, se apoca, a nosotros nos da miedo ganar. Estamos ganando y perdemos arrestos. Y cuando hemos analizado el problema, vemos que es un problema de la sociedad. La sociedad ha estado en una guerra. De muchos frentes, todos la conocemos. Eso ha hecho que los jóvenes se apoquen, que el joven se disminuya un poco y que nos cuesta. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la violencia es la expresión de la sociedad, no es el fútbol. Es toda una guerra que hemos tenido de narcotráfico, de paramilitares, de guerrilla, de corrupción. El fútbol es la expresión de la sociedad, por eso encontramos lo que tú decías, lo bueno, lo malo. Somos la expresión, pero no es únicamente el fútbol. En el fútbol nosotros nos recreamos, es la lúdica, es el arte, es la manera de ser, de vivir. Pero no nos podemos aislar de que tenemos una sociedad y que tenemos una expresión. Yo me iría más por el lado que dices de educar la juventud. Y veo que existe todavía en nosotros para ganar ese problemita aquí, que es mental en los jóvenes, en la sociedad. A nosotros siempre nos hacen falta 5 centavos para el peso. Claro, muchas gracias. Y también hay un refrán, ustedes lo conocen, que es muy paisa, nosotros casi todos fuimos creados en el refrán: consiga plata honestamente, mijo, pero si no, consiga plata. Y eso nos ha dejado unas marcas y unas huellas que son, digamos, fatales para eso que llamamos la condición humana. Bueno, no sé, hay una última pregunta, porque ya el profesor en este mismo instante debe salir a presentar al lanzamiento de su libro. Entonces, sí, brevemente. Profe, es muy fácil decir educar a los jóvenes entre el gozo, entre el disfrute
y la muerte hay un lindero muy estrecho, ¿cierto? Educar a los jóvenes se le ha otorgado a la escuela, se nos ha otorgado a los maestros. ¿Cuál va a ser el papel de la familia? ¿Cuál va a ser el papel de los comunicadores convocando a la familia? Porque por ahí hay un meme que rueda: señora, si yo no le voy a mandar tareas, usted no me mande el muchachito grosero, porque usted lo debió haber educado, ¿cierto? Entonces, yo pienso que tenemos que volver al origen y reconocer que entre el afecto, la palabra cálida, el círculo y la escucha, vamos a poder lograr más cosas. Y no solo dejárselo a la escuela, porque me parece muy problemático. Y ahí hago el llamado a los comunicadores: compañeros, hagamos fuerza, unámonos. A ver, ¿cómo será posible esto? ¿Cómo lo piensa Juan Carlos? Bueno, muy bien, muchas gracias. La pandemia, diría Eduardo Galeano, nos puso el mundo patas arriba. Y el mundo patas arriba tiene que empezar a pensar en la muerte. Claro, eso, lo que dicen la gente es que estábamos en una olla hirviendo y cuando llegó la pandemia elevó la temperatura, ¿cierto? Nos elevó la temperatura y efectivamente estábamos muy mal, nos pusimos peor. Pero primero hay que educar a los niños, como digo yo, para el juego, pero el juego también tiene implicada la muerte. Hay que educar para la muerte. A nosotros nos enseñan, nos forman para la vida como si fuéramos infinitos, es decir, inmortales. No, como los seres humanos somos finitos, entonces no tendríamos por qué tenerle tanto miedo a la muerte, porque el juego, claro, porque el juego es eso, el juego es un riesgo, pero el juego de la vida, así como en el juego del fútbol. Hay que educar a estos niños para que entiendan que lo único seguro que tenemos es la muerte. Lo demás es un albur, lo demás es azaroso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Esto que vieron hoy es solamente un pequeño reflejo de la profundidad y de la riqueza que tienen los textos de él y también de su cátedra. Profe, muchas gracias sinceramente y que siga disfrutando de este deporte. Gracias. Profe Juan Carlos, antes de que se vaya, díganos dónde va a ser el lanzamiento de su libro. Bueno, es en el Aurita López a las 3:30. Lanzamientos de libros en el Aurita López. ¿Dónde queda? Salen ustedes en dirección a la construcción que parece una capilla y el primer salón a mano derecha es el Aurita López. Ahí y en el Salón Humboldt hemos hecho la mayor cantidad de los eventos relacionados con lanzamientos de libros. Muchas gracias por su participación en esta actividad. Gracias también a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad Pontificia Bolivariana que trajo a nuestros invitados de hoy para este evento. Bueno,